Un saludo desde Bogotá, queridos Noti espectadores. Hoy, en esta nueva edición de Noti Planeta, vamos a ver 3 formas de clasificar los organismos. Sí, 3 formas de agruparnos en el planeta. Espero que no se pierdan este episodio que está vinculado con el capítulo anterior. Lo que vemos, lo que no y el microscopio. Presten mucha atención para que puedan desarrollar las actividades. Empecemos. Todos los organismos que conocemos en el planeta están formados por células. Las células son unidades microscópicas que cambian y que llevan a cabo todas las funciones vitales. ¿Y cuáles son? Pues nacer, crecer y reproducirse. No. Realmente esas no son las funciones vitales. Son estas. Respirar, es decir, intercambiar gases con el medio y así obtener energía. Alimentarse, obtener los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Sentir, es decir, percibir lo que se encuentra alrededor. Reproducirse, hacer posible el origen y el desarrollo de un individuo parecido a sí mismo. Así que todos los organismos que existimos en el planeta estamos formados por estos organismos microscópicos llamados células, que realizan todas estas funciones vitales. Por ejemplo, sabes que tus células se reproducen cuando te haces una herida que luego se cierra. Y no fue por obra de magia, sino porque tus células se reprodujeron y formaron de nuevo la piel. Entonces, si todos estamos formados por células, ¿eso quiere decir que todos tenemos células iguales? No, existen 2 clases de células fundamentales. Aquí están, procariotas y eucariotas. Las procariotas son células primitivas más simples por dentro, más pequeñas que las eucariotas. No tienen una parte central que se llama núcleo y que encierra el material genético. Este se encuentra libre dentro de la célula. Las bacterias están formadas por esta clase de células. Las eucariotas son células más grandes, tienen componentes internos que desarrollan varias funciones llamados organelos, entre ellos uno central que contiene el material genético y se llama núcleo. Las plantas, los animales, entre ellos el humano, por supuesto, los hongos, las algas y los protozoos como las amebas, están formados por esta clase de células, es decir, todos los organismos menos las bacterias. En el video anterior mencionamos que una sola célula no puede verse porque los fotones no rebotan contra ella. Eso quiere decir que los organismos que no vemos están hechos por una célula, mientras que los que sí vemos están hechos por muchas. Ahora hablemos de unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Hay 3 grupos de organismos que se pueden formar si hablamos del número de células que tienen y de si pueden cumplir varias funciones o no. Los que están formados por una sola célula se llaman unicelulares, como las bacterias, protozoos como las amibas, los paramecios, algunos hongos como las levaduras que nos hacen el pan y algunas algas. Los que están formados por muchas células, todas iguales, son los multicelulares, como algunas algas. Y los que están formados por muchas células diferentes que realizan varias funciones son los pluricelulares, como los hongos, las plantas y los animales. Entonces, las bacterias son procariotas y además unicelulares. Los animales somos eucariotas y pluricelulares. Las algas son eucariotas, unicelulares o multicelulares. ¿Y cómo somos los animales por dentro? Veamos. Lo que ya sabemos es que estamos formados por células y de diferentes clases. Por ejemplo, la sangre. En ella hay células llamadas glóbulos rojos que llevan oxígeno y que le dan el color a la sangre. Glóbulos blancos, que son los defensores ante bacterias y virus que entran al cuerpo, y plaquetas que se encargan de cerrar las heridas. Ellas cicatrizan y por eso cuando nos cortamos no seguimos sangrando. Todas esas células forman un tejido, el de la sangre. Entonces, además de tener células, tenemos tejidos. Los tejidos son grupos de células que realizan diferentes funciones y que trabajan en conjunto.
La sangre, por ejemplo, con sus 3 clases de células, recorre todo el cuerpo. Lleva oxígeno, recoge los desechos y protege de agentes peligrosos. Los tejidos también se agrupan y forman órganos. Los órganos realizan funciones específicas. Por ejemplo, los tubos o vasos por donde viaja la sangre se llaman venas y arterias, y son órganos. El corazón que bombea la sangre también es un órgano, al igual que el cerebro, el estómago, el hígado, los huesos, entre otros. Y, finalmente, los órganos se agrupan formando sistemas que realizan las funciones vitales. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema óseo y el muscular. Entonces, eres un conjunto de células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Y todos los animales tenemos tejidos, órganos y sistemas? No. Hay animales que solamente tienen tejidos, como las esponjas. Son animales simples. Pueden llevar a cabo todas las funciones vitales sin órganos ni sistemas. Y ahora hablemos de la nutrición. Podemos decir que hay 2 formas de alimentarse. 1. Tomar sustancias del ambiente y energía del sol y convertirlas en alimento, es decir, sin necesidad de comerse a otros organismos. Las plantas, las algas y algunas bacterias convierten sustancias del ambiente en alimento con ayuda de la luz solar. A los organismos que se alimentan de esta forma los llamamos autótrofos. 2. Tomar los nutrientes de otros organismos. Los hongos, los protozoos, algunas bacterias y los animales necesitamos alimentarnos de otros vivientes, es decir, que nos comemos a otros. Y por eso nos llamamos heterótrofos. Entonces hemos mencionado 3 formas de clasificar los organismos. Primera, por la clase de células, procariotas y eucariotas. Segunda, por el número de células, unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Y tercera, por la nutrición, autótrofos y heterótrofos. Y esas características que acabamos de ver han permitido agrupar a los organismos en 5 clases o reinos. Estos son el reino Monera, en el que están las bacterias, el reino Protista, en el que están los protozoos y las algas, el reino Fungi, en el que están los hongos, el reino vegetal, que corresponde a las plantas, y el reino animal, en el que estamos los animales. Aprendí mucho con este Noti Planeta de hoy. Ahora sé que soy un organismo con células eucariotas, es decir, que el material genético está guardado dentro de mis células. Ese con el que toman las pruebas de ADN en los casos de investigación policíaca. También sé que soy un organismo pluricelular, que tengo muchas células y que están agrupadas realizando diferentes funciones, que son diferentes. Sé que soy un organismo heterótrofo, es decir, que me alimento de otros organismos como fuente de energía. Espero que ustedes también hayan aprendido mucho y ahora continúen con el desarrollo de las actividades. Nos vemos pronto. Cuídense.